Vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Romanos. Vamos a leerlo del 5, versículos del 1 al 11. Voy a leerlo nuevamente para que prestemos especial atención a lo que dice. Pues vamos a encontrar en estos pasajes 6 principios que el apóstol Pablo nos da de los resultados de ser justificado. Como ustedes saben, en Romanos hemos estudiado primero, y me gusta siempre recordárselos para que no perdamos el hilo narrativo, pero Romanos nos habló al principio acerca del pecado en el hombre, nos introdujo en la doctrina del pecado y de la corrupción total del hombre, y vimos verdaderamente cómo el hombre es inútil para la salvación. De hecho, en este mismo capítulo Pablo le llama a los hombres débiles. Débiles hace referencia a lo mismo. Débiles no en el sentido general, no débiles para cargar algo pesado o no débiles para poder trabajar, sino débiles o inútiles para su propia salvación. ¿Sí? Entonces Pablo nos introdujo la doctrina del pecado y de la corrupción total del hombre para luego llevarnos a entender que solamente podemos tener justificación y justicia de Dios a través de la persona de Jesucristo. Y tal vez, hermanos, hasta ahora Pablo nos dio a conocer el pecado y la justificación, pero tal vez todavía había una pregunta que se hacían los romanos y una que nos podemos hacer esta mañana. ¿Es la justicia a través de la fe suficiente? ¿Es la justificación a través de la fe permanente? ¿O todavía depende algo de nuestra obra? Es la pregunta que Pablo va a abordar en los versículos que vamos a leer. Tal vez los romanos todavía podrían entender, ¿no? el hecho de que, bueno, somos justificados por la fe, no es por obras, sino que es a través de la fe que puedo acercarme a Dios. Pero ¿qué pasa si pierdo la fe? ¿Qué pasa si mi fe no es suficiente? ¿Qué pasa si me falta fidelidad a Dios? Tal vez, hermanos, los romanos se podrían preguntar esto. ¿Es la justificación por fe suficientemente fuerte para salvarme en aquel día? ¿O requiere todavía de mi esfuerzo? Como breve introducción, el catolicismo romano, hace un momento que estábamos en la clase de la doctrina reformada, el catolicismo romano precisamente entendía algo como esto, todavía en el presente. Ellos consideran que es la fe la que salva más las obras. Y tal vez nosotros no abiertamente lo exponemos, pero muchas veces, hermanos, actuamos pensando que lo que nos salva es la fe más las obras. Porque en el momento en el que pecamos, pensamos perder la salvación. Pensamos estar en deuda otra vez con Dios y otra vez intentamos, no por nuestro esfuerzo, tal vez si yo sirvo más a la iglesia o tal vez si yo hago más por la iglesia, entonces tal vez Dios me perdone. Pero hay un dicho, hermanos, que dice, pues ojalá Dios nos agarre confesados, ¿verdad? ¿Sí lo han escuchado? Ojalá si me muero Dios me agarre confesado. Esa expresión, hermanos, refleja el corazón de nosotros, de que muchas veces pensamos que la fe no es lo suficiente, que la justicia que viene a través de la fe no es lo suficientemente fuerte para mantener nuestra salvación intacta, sino que nosotros necesitamos esforzarnos más porque esa justificación por la fe permanezca. Vamos a leer Romanos. Dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Pablo aquí, hermano, nos da 6 resultados de la justificación. Los voy a enumerar, pero luego los vamos a desarrollar. En primer lugar, dice que por la justificación tenemos paz con Dios.
no paz con el entorno, sino que dice tenemos paz para con Dios. Es decir, antes había una enemistad entre nosotros y Dios, y ahora gozamos a través de la justificación de una paz. ¿Sí? Entonces, primero, tenemos paz para con Dios. Y dice que también tenemos por esa justificación entrada por la fe a esta gracia. Entonces dice, tenemos paz con Dios, tenemos entrada en la gracia. Y dice, y no solamente esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Es decir, tenemos estabilidad. Tenemos una paz que viene en medio de la tribulación, que viene porque somos justificados por la fe. ¿Sí? Entonces, en tercer lugar, tenemos paz en medio de las tribulaciones. Dice también que, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. En tercer lugar, hemos recibido el amor de Dios en nuestros corazones a través de la justificación por la fe. En cuarto lugar, dice que hemos recibido también el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos fue dado es el que nos mostró el amor de Dios. Entonces también fuimos sellados con el Espíritu Santo. En quinto lugar, dice que tenemos un escape irreversible de la ira divina de Dios. Cuando dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces, en quinto lugar, hermanos, a través de la justificación por la fe, nosotros tenemos libertad de la ira, permanente e irreversible. Entonces, no podemos volver a adquirir la ira de Dios. Es algo que ya hemos sido liberados de esa parte. Y en sexto lugar, tenemos el gozo del Señor en nosotros. Versículo 11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Sí? Entonces hay 6 resultados, hermanos, de la justificación por la fe. Y a medida que nosotros los estudiamos, se van a dar ustedes cuenta que ninguna tiene que ver con sus obras. Ninguna tiene que ver, o ninguna tuvo que venir porque nosotros hiciéramos algo por Dios. La justificación, hermanos, lo hemos hablado una y otra vez en el libro de Romanos. La justificación por la fe no tiene que ver con el hombre. No depende del hombre. Es Dios quien nos llama por nuestro nombre. Es Dios quien nos ama a pesar de que somos pecadores. Él nos llama y nosotros podemos escuchar su voz, pues Él pone el Espíritu Santo en nosotros que nos redarguye y que nos hace tener fe en Él. Es decir, que que Dios nos llama. Dios pone en nosotros la fe para creer en Él, y una vez que hemos creído en Él, Él nos da estos 6 resultados de la justificación. Y ninguna de esas cosas, hermano, el hombre tuvo relación. El hombre no tuvo que meter sus manos. El hombre, hermanos, aquí sigue siendo inútil para su salvación, y lo único que el hombre hizo para recibirlo fue tener fe. Y la fe, hemos dicho, no es una obra meritoria, pues la misma fe procede de Dios. Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Agustín oraba pidiéndole a Dios, y él decía, Señor, demanda de nosotros lo que quieras y concédenos aquello que nos has demandado. Hubo en aquel entonces, hermanos, ahora que hablamos de la reforma, un gran debate por eso. Porque la gente decía, ¿cómo le dices a Dios que demande de ti algo y luego le dices que te lo conceda? Tú deberías de tener la capacidad, si Dios demanda de ti algo, debería de estar en ti la posibilidad de hacerlo. Pero Agustín, hermanos, entendió una cosa, que todo lo que nosotros le podemos dar a Dios procede de Él mismo, del Padre de las luces, ¿no? Dice la palabra, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por lo tanto, hermanos, todo lo bueno y todo lo justo y todo lo puro que podemos hacer nosotros, no viene de nosotros, sino que procede de Dios mismo. ¿Sí? Entonces, bueno, retomando el tema, dice el primer versículo, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo les decía, hermanos, que esta paz que tenemos es hacia Dios. Es una paz entre Dios y nosotros. No es la paz de Dios que nos llega en medio de la tribulación. No es esa la paz de la que el apóstol está hablando. Es una paz que habla de un rey y su súbdito. Es la paz que hay entre un gobernador y aquel que es gobernado. Entre nosotros, hermano, entre Dios y nosotros no había paz. De hecho, lo que Dios nos había decretado era un día de castigo, un día en el que Él vertería su ira sobre nosotros. Y nos llama la Biblia una y otra vez enemigos de Dios. No somos amigos de Dios,
No somos todos hijos de Dios, hermanos. Nuestra posición natural sin la justicia de Dios es la de enemigos. Y no enemigos equitativos. No enemigos que pues en cualquier momento podemos ganarle a Dios. No, hermanos. Enemigos terriblemente destinados a perder. Enemigos destinados a ser destruidos por el Rey del universo. Éramos enemigos, hermanos de Dios. Pero cuando fuimos justificados por medio del Señor Jesucristo, Él hizo una paz entre nosotros y Dios. Él hizo de dos pueblos uno, dice la palabra, y Él nos unió de nuevo, nos reconcilió con el Padre, cuando no éramos amigos, cuando éramos enemigos. Y tal vez la palabra, hermanos, aquí más interesante es la palabra justificados. La palabra justificados que aparece en el primer párrafo, en la primera parte del versículo, es justificados, pues por la fe. Y esta palabra justificados es importante porque no habla de un pasado. Si no hubiera dicho cuando fuisteis justificados o cuando fueron justificados, sino que dice justificados como una posición en la que estamos, presente. ¿Sí? A eso, hermanos, se le llama presente perfecto, que es una acción pasada que tiene relevancia en el presente y que tiene relevancia también en el futuro. Entonces es un presente que es continuo, es un presente que tiene efectos en nuestro futuro, pero que viene de una acción del pasado. Entonces Pablo está diciendo, ustedes fueron justificados en el pasado, pero hoy son justificados y mañana serán justificados. Es una cualidad que ya hay en nosotros, que no se puede perder. Cuando dice que somos justificados, no está hablando de una condición efímera, ¿no? Una condición temporal. Está hablando de una condición permanente, de una condición continuada. Es de hecho, dice MacArthur, que es una declaración legal. Cuando Pablo dice que somos justificados, está hablando de un término legal en el que ya estamos y que ya el juicio ya pasó. Es decir, no puede alguien quitarme la justificación. Es algo que ya tengo y que seguiré teniendo toda mi vida. Entonces dice, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es esta justificación que Dios hizo en nosotros en el pasado, que sigue estando presente y que seguirá estando en el futuro, la que nos ha hecho tener paz con Dios. Y como lo he dicho, siendo que la palabra nos decía que estábamos enemistados con Dios. De hecho dice ahí mismo en Romanos, si ustedes me acompañan, capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra todos los hombres, porque todos los hombres son pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya también lo leímos, ¿verdad? Entonces, hermanos, entre nosotros y Dios no había paz. No nacimos y éramos ya hijos de Dios. Éramos enemigos de Dios. Pero gracias al Señor Jesucristo, que nos amó con un gran amor y que se entregó a sí mismo por nosotros, ahora podemos estar en paz con Dios. Colosenses 1:21 nos completa tal vez esa idea de la mejor manera. Colosenses 1:21. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Pablo nos dice una y otra vez, no éramos amigos de Dios, éramos enemigos, pero a través de la reconciliación en la obra de Jesucristo, ahora podemos tener paz con Dios. Y esa paz que tenemos con Dios, hermanos, es como quitarnos el enorme peso de la ira de Dios destinada a ser descargada sobre nosotros, pues eso Dios lo cargó en la cruz, en Cristo. Y cuando Cristo murió por nuestros pecados, también en Él fue vertida la ira de Dios, de manera que nosotros ya no tenemos que enfrentar eso. Y por lo tanto ahora, hermanos, tenemos el segundo beneficio de ser justificados. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe.
Hermanos, si nosotros ya no tenemos ira con Dios, ya no estamos enemistados con Dios, Dios ya no nos detesta con toda la fibra de su ser como antes, pues Dios desprecia, detesta y aborrece el pecado que éramos nosotros antes. Pero si Cristo nos ha quitado nuestro pecado y lo ha hecho a un lado y ya ha pagado verdaderamente el precio por esos pecados, entonces dice el apóstol, ahora podemos nosotros entrar por la fe en esta gracia. Hermanos, lo que está aquí diciendo Pablo, perdón, les molesto con poquita agua porque sí, se me olvidó subirla como siempre, pero lo que Pablo está diciendo, hermanos, en el versículo 2 es algo impensable para cualquier judío. Los judíos que estuvieran leyendo esto, tal vez, hermanos, en ese momento se hubieran desgarrado las ropas. ¿Cómo estás diciendo tú que por esta fe nosotros tenemos entrada? Porque inmediatamente el judío, hermanos, recordaría que él no puede entrar en la presencia de Dios. De hecho, hermanos, un judío no solamente piensa que no podría entrar delante de la presencia de Dios, él tiene miedo de entrar en la presencia de Dios. No vamos a leer estos versículos, pero cuando Isaías, hermanos, en la visión se encuentra con el Dios que sus faldas llenan todo el templo, Isaías dice, ay de mí que soy hombre muerto, pues siendo un hombre inmundo, de labios inmundos, en medio de un pueblo inmundo, mis ojos han visto al Rey. Isaías vio a ese Rey glorioso que sus faldas llenan todo el templo y que está vestido de santidad y de gloria. Y lo único que puede hacer es tener miedo, porque él dice, me va a destruir su gloria. Su santidad, hermanos, va a ser como una espada que va a romperme si yo entro en su santidad, en su templo. Una y otra vez, hermanos, veríamos en la Biblia cómo un judío tendría miedo de entrar en un lugar como este. Si ustedes me acompañan en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 19, versículos 19 y 20. Éxodo 19 y 20. Perdón, 19, 9. Dice el 9: Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo ante ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Dice el 20: Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. ¿Qué pasaría, hermanos, en el Sinaí si alguien se atrevía a subir al monte santo a ver a Dios? Dice Dios, si alguno de ellos traspasara los límites del monte, morirán. Para ellos era impensable, hermanos. Era tan impensable que después, en el tiempo en donde ya estaba el tabernáculo de la reunión, el lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar en ese lugar. Y hermanos, él tenía que ponerse todo un traje, ¿no?, para poder entrar en el lugar santísimo y verse aprobado por Dios. Pero si no era aprobado, hermanos, él se había amarrado una cuerda a la cintura. Y los sacerdotes estaban afuera sosteniendo la cuerda. Y si en algún momento la cuerda se caía al piso, significaba que el sumo sacerdote había muerto en la presencia de Dios. Y entonces ellos tenían que jalarlo con una cuerda para poder sacarlo de ese lugar. Porque estar en medio de la presencia santa de Dios, hermanos, es algo a lo que los hombres no tenemos derecho. Pero en cambio, hermanos, cuando Jesucristo muere por nosotros y Él carga nuestros pecados y nuestras culpas, dice Pablo, por esta fe tenemos entrada en ese lugar santísimo. Por esta fe, hermanos, por esta justificación que tenemos, por esta gracia que hemos recibido de Jesucristo, podemos entrar en ese lugar santísimo, en el que ninguno de los antiguos pudieron entrar, en el que ninguno de ellos podría participar, porque no eran dignos, y nosotros somos indignos también. Pero ahora que hemos sido justificados, podemos entrar, porque tenemos paz con Dios. Ya no somos enemigos. Antes, si entrábamos en el lugar santísimo, Dios vería que un enemigo ha entrado en su lugar santo y lo destruiría y lo desmenuzaría con solo pronunciar las palabras. Pero ahora nosotros, hermanos, no somos sus enemigos, somos sus hijos. Por lo tanto, podemos
entrar en ese lugar santo. Otras 2 veces, hermanos, en la Biblia Pablo habló acerca de esto. El primero de ellos está en Efesios. De hecho, ambas están en Efesios. Efesios 2:18 y luego 3:12. Efesios 2:18 dice: porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y luego dice el 3:12: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. No solamente, hermanos, nos dice que podemos entrar, ¿no?, a tientas, así con la cabeza agachada, con el pecho en la tierra y tal vez arrastrándonos en su presencia. Pablo dice: tenemos entrada con seguridad por medio de la fe en su Hijo. Porque ahora hemos sido reconciliados con Él, podemos entrar en su presencia. Entonces, hermanos, ¿qué mayor seguridad podrían tener en la justificación por la fe? La justicia que viene por la ley no nos permite eso, ¿verdad? La justicia que viene por la ley nos destruye, nos envía al infierno, porque no podemos cumplirla. Pero la justificación que viene por la fe, hermanos, en Jesucristo, nos permite entrar confiadamente en la presencia de Dios. No porque alguien nos lo diga, no cuando nos confesemos con alguien, no cuando alguien te diga que Dios te perdona. Tú mismo puedes hacerlo. No necesitas que nadie te introduzca. No necesitas que nadie lo haga por ti. ¿No es esa una buena noticia? Que tú mismo puedes hacerlo. Que tú mismo puedes entrar en la confianza con Dios. De repente, ¿no?, dicen los pastores que los hermanos se acercan y le piden al pastor: hermano, pues ora tú por mi familia, porque tú estás muy cercano a Dios. Yo no estoy más cercano de lo que cualquiera puede estar. Pues todos podemos entrar con confianza, no teniendo miedo, no diciendo como Isaías: ay de mí que soy un hombre inmundo, en medio de un pueblo inmundo, de labios inmundos. Nosotros podemos entrar confiadamente porque hemos creído en Jesucristo y Él es suficiente, hermanos. Pero dice, no solamente podemos entrar en la presencia de Dios, dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Debido, hermanos, a que podemos estar en paz con Dios, ya no estamos enemistados con Dios, podemos entrar en la presencia de Dios. Y eso, hermanos, tiene que traer para nuestra vida otro resultado: estar en paz y tener esperanza en medio de un mundo que parece no tener esperanza. ¿Sí se fijan qué es lo que está diciendo? Dice que estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Estar firme, hermano, uno no necesita estar firme cuando las cosas marchan del todo bien, ¿verdad? No necesitamos la fortaleza cuando todo sale bien. La fortaleza, la templanza, la estabilidad, la resiliencia se necesitan cuando parece que las cosas no marchan del todo bien. De hecho dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Dice, no solamente estamos firmes, no solamente podemos estar de pie cuando todas las cosas marchan mal, sino que dice, en medio de esa situación puedes tener gloria en medio. Puedes tener gozo, puedes tener felicidad, alegría, puedes tener plenitud de gozo en medio de las tribulaciones. Lo interesante, hermano, es que a veces cuando leemos esto decimos, bueno, las tribulaciones, ¿no? Se refiere claramente a cuando falta el dinero, cuando hay enfermedad. Pero las tribulaciones de las que está acá hablando Pablo son literalmente las que vienen por estar en Cristo. Entonces, no sé, me gustaría de repente poder decirle esto a alguien que predique la prosperidad, ¿no? ¿De dónde saca eso? La vida, por el simple hecho de que es la vida, tiene dificultades. Pues hermano, cuando tú eres cristiano hay dificultades extra, ¿sí? Yo suelo utilizar la frase de es vivir la vida en modo experto, ¿no?
Cuando uno está haciendo algo o practicando algo, está el modo fácil, ¿no? El modo normal, el modo difícil, el modo experto. Pues el cristiano, hermanos, tiene que enfrentar dificultades extra al que es del mundo. No les quiero decir mentiras en eso. La vida del cristiano no es más fácil que la del mundo. En todo caso, es más difícil. Las tribulaciones, hermano, la palabra tribulación, Pablo la saca de una máquina que era como un rodillo gigante, que cuando el ganado lo empujaba, aplastaba las olivas y le sacaba el aceite para hacer aceite de oliva. O también era utilizado para aplastar las uvas y hacer vino. ¿Sí? Entonces, cuando Pablo está hablando de las tribulaciones, está hablando como si la vida del cristiano se enfrentara constantemente a algo que la tritura, algo que la aplasta, algo que la oprime, que la hace no sentirse cómoda. De hecho, es tan la explicación de que esto se refiere a dificultades cristianas que cuando ustedes, si tienen una Biblia comentada o tienen Biblia referenciada, generalmente las Biblias nos remontan a un versículo en Mateo. Si ustedes me acompañan para allá, vamos a leerlo. Es Mateo, capítulo 5, versículos 10 al 12. Mateo, capítulo 5, versículos 10 al 12. Algunos recordarán, estudiamos estos versículos no hace mucho, ¿verdad? Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Eso, hermanos, es tribulación. No la que viene porque, híjole, no, yo fui irresponsable, me gasté el dinero y ahora cómo pago las tarjetas. Eso no es tribulación. Esas son las dificultades normales de una vida. La tribulación, hermano, viene cuando tú, por ser cristiano, enfrentas problemas. Cuando por venir a la iglesia tienes que dejar de lado una oferta laboral. Cuando por servir al Señor tienes que renunciar a las cosas que tal vez amas hacer. Cuando por servir al Señor te peleas con las personas que son tus amigos o que son tus familiares. En ese momento es tribulación. Y es de la que Pablo habla. Cuando tú sufres la tribulación, dice, tienes que saber que en medio de esa tribulación vas a producir paciencia. Estando a prueba, hermanos, en las cosas que vienen por Cristo nos produce ser más pacientes. Saber que de Dios vienen cosas buenas. Y dice que la paciencia es prueba. Y la prueba también es una palabra interesante. La prueba de la que habla aquí es la prueba con la que refinan los metales. Entonces dice que cuando la vida del cristiano es sometida a las pruebas, produce paciencia. Y la paciencia es como el fuego que abraza a la plata para refinarla. Mi hermano que se dedica a eso tal vez lo sabrá explicar mejor que yo, pero el metal lo tienen que fundir a cierta temperatura para que suelte las cosas que no son puras del metal. Y entonces cuando se enfría, todo lo que es impuro ya se quemó, se eliminó, y entonces el metal se convierte en puro. Pues es lo que Pablo está diciendo, que esa paciencia es como el fuego que abraza el metal y que expulsa lo que no se necesita, a manera de que lo refina y lo hace puro para la obra. Y dice, y la prueba produce esperanza. Es decir, cuando hemos sido sometidos a prueba y Dios ha eliminado de nosotros lo que no sirve, entonces comenzamos a tener esperanza. Y dice que esa esperanza no avergüenza. ¿Saben qué es la esperanza, hermanos? La esperanza es creer en que las cosas buenas pueden venir. La esperanza que avergüenza es la que dice cosas buenas van a pasar y no pasan. Esa es la esperanza que avergüenza. Es cuando uno pone un negocio creyendo que va a funcionar y le dice a sus amigos, no, invertí todo mi dinero porque yo creo que va a funcionar. Y pasan 2 años y ya ves al pariente, ¿no? A la persona cerrando el negocio, no funcionó. Esa es la esperanza que podríamos decir que avergüenza. Cuando esperas las cosas buenas y no pasan. Pero dice el apóstol que la esperanza que nosotros adquirimos de Dios es una esperanza que no avergüenza, porque no queda sin recompensa.
Es decir, esa esperanza siempre tiene su debido fruto a su tiempo. Siempre recibe aquello que espera. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Eso nos lleva al otro punto que les decía, que hemos recibido ese amor por el Espíritu Santo, con el que fuimos sellados. Es decir, hermanos, a través de la justificación también el hombre recibe algo que no se puede quitar, el sello del Espíritu Santo. Es algo, hermanos, que no podemos eliminar, es algo que no podemos borrar de nosotros mismos, es algo que es permanente. Entonces, esa esperanza, hermanos, que recibimos en medio de la prueba también nos ayuda a tener fe y esperanza y confianza en el amor que nos es mostrado por el Espíritu Santo que tenemos dentro de nosotros mismos. Y es algo que no se puede eliminar. Vamos a leer algunos versículos. El primero de ellos en Juan 7, 38 y 39. Juan 7, 38 y 39. Juan 7, 38 al 39 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Aquellos que hemos creído, hermanos, recibimos al Espíritu Santo, y es como un río de agua viva que brota de nosotros. Y hace referencia a un río de agua viva porque está fluyendo constantemente. No está estático, sino que produce constantemente en nosotros. De manera que constantemente el cristiano, mientras está más cerca de Dios y más fe tiene en Él, y más entra en su presencia y más confía en Él, y más fe, confianza, templanza, estabilidad tiene en medio de las tribulaciones, entonces el Espíritu Santo es como un río que fluye en su interior. Y ese río, hermano, que fluye en su interior puede tocar la vida de otras personas, puede salpicarle a la vida de otras personas. No tiene que ver con el tema lo que estoy diciendo, pero me gusta puntualizarlo porque el río que corre, hermanos, de agua viva, es un río que fluye hacia otros también, que no se permanece, no es como una presa, no quieto, y permanece en mí y no lo comparto con nadie. El río de agua viva es algo que brota de nuestro interior y que se contagia, que le predica a otros y que fluye también hacia otros, ¿sí? También dice, porque Cristo, volvemos a Romanos, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Otra vez, ¿no? Nos dice que éramos débiles, inútiles para la salvación, a eso hace referencia. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Ese es el otro punto, que siendo justificados, hermanos, sabemos que Dios nos ama, que no somos bastardos. El bastardo es el que no tiene padre, ¿cierto? No sabe si sus papás lo aman porque tal vez no los conoce. A eso la Biblia le llama bastardo. Alguien que desconoce a sus padres, alguien que desconoce su origen, alguien que no sabe en qué condición está con su papá, tal vez nunca le mostró amor. Es alguien que está abandonado. Pero cuando la Biblia dice que Cristo murió por nosotros, que Dios muestra su amor cuando viendo que Cristo murió por nosotros, que Él lo envió a pesar de que nosotros vivíamos en pecado. Dios nos amó tanto que envió a su Hijo Cristo a morir por nosotros. Entonces, hermano, deberías de saber que no estás desahuciado, que no estás solo, que no solamente puedes entrar en la presencia de alguien que te desconoce, que no es un rey ajeno, que no es un Dios lejano, ausente, no es un Dios impersonal, ¿no? Que es una fuerza ahí cósmica a la que tú le pides como si fuera un robot y te otorga las cosas que le pides. No, hermanos, Dios es un Dios que nos ama, que de hecho cuando envió a Cristo nos mostró su gran amor, amándonos aún cuando éramos pecadores. No nos amó por ser pecadores, nos amó a pesar de ser pecadores. Y su amor fue tan grande que a través de Jesucristo, hermanos, nos sacó del pecado y nos reconcilió con Él para que entremos a su presencia sabiendo que somos amados, no odiados, no detestados,
no ajenos a Él, sino que cuando tú te acercas a Dios debes de saber que Él es un Padre que ama, que es un Padre que quiere relacionarse contigo porque te ama, porque mandó a su Hijo a morir por ti para que tú pudieras estar cerca a Él y tú pudieras servirle a Él y tú pudieras tener una relación personal con Él. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Empecé el tema haciéndoles una pregunta: ¿es la justificación por la fe suficiente para salvar a alguien? ¿O necesitamos abonarle? ¿Necesitamos ponerle para completar esa obra incompleta? No, ¿verdad? ¿Saben, hermanos, por qué la salvación no se pierde? Porque nunca dependió de nosotros. La salvación de principio a fin es una obra de Dios y por lo tanto no depende de ti. Y esa es una buenísima noticia, ¿verdad? Pues dicen: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Dice: si Dios te amó con gran amor cuando eras pecador, cuando estabas lejos de Él, cuando eras su enemigo, cuando todo lo que hacías era levantarte en contra de Él, cuando todo lo que hacías era malo y detestable, Dios te amó aún en ese estado y te justificó por la fe y te acercó a sí mismo. Dice entonces Pablo, y su razonamiento es: si Dios te amó ahí, dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. No por lo que tú puedas hacer, por Él, porque la salvación depende de Él, de Cristo. Y cuando Él fue crucificado en la cruz y expiró y entregó su alma, dijo: consumado es, se terminó, acabé, cumplí. Entonces, ¿cómo, hermano, podrías perder la salvación? Si pudiéramos perder la salvación, tendríamos que reconocer que algo hicimos para ganarla en primer lugar, que algo de la salvación dependió de una obra de nosotros. Hermano, ninguna cosa de la salvación dependió de ti. Toda la salvación dependió de Cristo, pero Él es suficiente para cumplirla. Dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. El apóstol les dice: es ilógico que piensen que la justificación por fe no es suficiente. Curioso, ¿verdad? Porque Pablo aquí parece que se está adelantando a los argumentos que pudiera escuchar. No era un diálogo, era un monólogo, ¿se fijan? Pero Pablo sabe cómo pensamos. Y Pablo sabe que más de alguno diría: es que, híjole, creo que no soy suficientemente bueno para que Dios me ame y me salve. Y Pablo le dice: tienes toda la razón, tú no, pero Cristo sí. Y si ya hemos sido reconciliados por su sangre, entonces, pues ya estando reconciliados por Él, seremos salvos, no por ti, por Él. Y en sexto y último lugar, hermanos, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es decir, no solamente todo lo que ya hemos dicho, no solamente podemos estar en paz, no solamente podemos sentirnos confiados, sino que dice: podemos gloriarnos en Él. Es decir, puedes tener gozo, plenitud en Cristo, en Dios. Ya no solamente podemos tener comunicación con Él, ya no solamente podemos estar en paz con Él, sentir amor de Él, sino que puede ser Él mismo nuestra gloria. Y por eso Pablo, hermanos, más adelante también diría: si alguien ha de gloriarse de algo, gloríese de Cristo. Él es el que levanta mi cabeza, dice el salmista. Tú llenas mi copa, tú levantas y alzas mi cuello. Es por ti que yo puedo tener gloria, no por mí, sino por ti. Amén. Vamos a dejarle hasta aquí, hermanos, esta mañana.